Gloria a Dios. Es una bendición saludarles, queridos hermanos, a través de nuestro canal YouTube. A nombre de Marco Tulio Ventura Vázquez, realmente es una enorme bendición el poder dirigirme hacia ustedes. Quiero hoy compartir una pequeña reflexión de la palabra de Dios, donde no hay duda que Dios va a bendecir, edificar nuestra vida. Y quiero basarla en el Salmo número 90, versículo número 11 en adelante. El Salmo número 90, versículo número 11, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Amén. La Biblia aquí nos presenta una porción muy especial, muy conmovedora realmente, donde nos hace pensar, donde dice el versículo número 11: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? Uno de los aspectos importantes según este versículo número 1 es que Dios, queridos hermanos, queridos amigos, debe ser temido, o sea, debe ser respetado. Dios es la persona más especial, más santa que existe, y por consiguiente nosotros debemos de adorar a Dios, debemos de honrarle, debemos de servirle, y en nuestra vida debe de estar ese deseo ferviente de poder adorar y poder reverenciar a Dios y de poder servirle también. Eso es importante en la vida. Dios diseñó a las personas, a los seres humanos, de hecho, para vivir en este planeta Tierra, pero bajo ese contexto, Dios dice en la palabra de Dios que Dios amó el sistema, Dios amó este mundo, y Dios lo amó, dice la Biblia, a través del sacrificio de Jesús. Cristo Jesús vino hace 2000 años a morir en la cruz del Calvario, y con el propósito, con el énfasis que el hombre optara por entregarse a Él, buscarle a Él de todo corazón, y por ende, de hecho, proceder al arrepentimiento. Entonces Dios dice aquí, la Biblia, en este versículo número 11 de este Salmo número 90: y tu indignación, según de que debe ser temido. Queridos hermanos, Dios merece todo respeto. Esto de ser temido, el temor a Dios, significa que los seres humanos debemos de temer a Dios, debemos de respetar a Dios. En nuestra vida debe de existir ese deseo ferviente de temer a Dios, de honrar a Dios, y de honrarle implica nuestra vida. O sea, nuestra vida debe de estar entregada, sumergida bajo su gracia, bajo su poder, porque cuando nosotros realmente nos entregamos en la gracia de Dios, en la gracia salvadora de Cristo Jesús, es ahí donde las cosas, todo será diferente, todo será, nuestro entorno cambiará, nuestra vida será diferente para la gloria de Dios. Pero Dios quiere que usted y yo en verdad reverenciemos su gracia, reverenciemos su poder, su amor, su presencia en nuestra vida. Como por ejemplo, ¿con qué actitud usted va al templo, a la casa de Dios? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué lo mueve a usted el poder ir a la iglesia, como le llamamos nosotros, que al final es el templo? Porque la iglesia es tú y yo. La iglesia somos aquellas personas, hombres y mujeres, lavados con la sangre del Cordero, lavados con la sangre de Cristo Jesús. O sea, eso es la iglesia. O sea, tú y yo somos la iglesia. ¿En qué actitud tú vas a la iglesia? Si tú vas por ir a criticar, tú no vas a nada. Si tú vas para ir a señalar, ir a ver en qué se equivocó el predicador, el director, los músicos, o algo ocurrió durante el servicio, tú no vas a nada. Tú, discúlpame, pero tú no vas a nada. Tú has perdido la reverencia en tu vida. Tú has perdido el propósito de estar en la casa de Dios. Tú has perdido realmente ese propósito especial por el cual se diseñó el templo, la casa de Dios, con el propósito de adorarle, de alabarle. Y eso es importante en la vida, que usted y yo debemos de entender que la vida es importante aprovecharla. Y debemos de aprovecharla a lo máximo.
Y uno de los factores o uno de los aspectos, uno de los elementos por el cual tú y yo debemos de aprovechar bien nuestro tiempo es cuando nosotros realmente adoramos a Dios y vamos con ese deseo ferviente de adorarle, de estar cerca de Dios, de estar conectado de Dios, de estar en esa intimidad con el Señor. Eso es glorioso, ¿sabes? Eso es único, eso no se puede comparar, eso no se puede comprar, eso no es negociable totalmente. Ahora, ¿por qué razón no es negociable? Porque el ir a la casa de Dios implica que usted y yo debemos de ir con una actitud de agradecimiento para con nuestro Dios. O sea, debe de existir agradecimiento. El salmista decía: una cosa he demandado, esta buscaré. Oiga, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo, dice el salmista, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces David reverenciaba el ir a la casa de Dios, el estar en la presencia de Dios, en estar en esa intimidad, en el secreto de Dios. Y realmente la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. O sea, cuando nosotros acudimos a la presencia de Dios, cuando nuestra vida en verdad se somete bajo la gracia de Dios, las cosas cambiarán, las cosas, todo será diferente en la vida. Entonces, querido hermano, querido amigo, qué importante es que haya temor a Dios. Ese temor debe de estar en nuestras vidas. En segundo lugar, dice el versículo número 12: enséñanos de tal modo, oiga esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos, debemos de dejarnos enseñar por Dios. Usted y yo tenemos nuestros propios conceptos, nuestros propios argumentos en la vida, pero es importante dejarnos enseñar. Oiga, para dejarnos enseñar, debemos de tener un factor fundamental en nuestras vidas, como lo es la humildad. Cuando hay humildad, las cosas cambiarán, las cosas serán diferentes. Cuando tú y yo somos humildes, dice el salmista, nos dejaremos enseñar. Y nos dejaremos enseñar que más que por Dios, que por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Él será siempre nuestro maestro, el que va a guiar siempre nuestras vidas. La palabra dice acá: enséñanos de tal modo, oiga esto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, para que traigamos al corazón sabiduría. Tu corazón, mi vida, necesita sabiduría. Pero para poder tener sabiduría, para poder emprender muchos aspectos en la vida, necesitamos, como dice la Biblia acá, ser enseñados por Dios. Necesitamos ser enseñados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, realmente las cosas van a cambiar. Todo será diferente, pero debemos de tener la actitud de humildad. Tú no debes de perder la actitud de humildad. No importa los logros, lo que tú has alcanzado, lo que has adquirido, los sueños, las metas que tú has logrado. Eso no importa. Lo importante aquí es, dice la palabra de Dios, que debemos de dejarnos enseñar. Debemos de tener la actitud de humildad. Hacer a un lado tus conceptos, tus argumentos, tu filosofía, tus pensamientos, tus conocimientos, tus títulos, todo totalmente. Y debes de dejarte enseñar por la palabra de Dios, porque cuando nosotros nos dejamos enseñar por la palabra de Dios, cuando nosotros nos dejamos enseñar realmente por Dios, todo cambiará, todo será diferente en nuestras vidas. Por eso dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: vuélvete, oh Jehová. Oiga esto, qué interesante. Vuélvete, oh Jehová. Y el salmista lo está expresando de esta manera: ¿hasta cuándo? Oiga esto, ¿hasta cuándo? Y con eso quiero concluir. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo tú estarás lejos de Dios? ¿Hasta cuándo tú andarás como el hijo pródigo, fuera del contexto bíblico, fuera del contexto del evangelio, fuera del contexto del temor a Dios? ¿Hasta cuándo andarás tú afuera de lo que es el temor a Dios? Hoy, a través de esta reflexión, a través de esta palabra, Dios habla a tu vida. Dios quiere tratar contigo, Dios quiere hablar contigo, y Dios quiere hoy que tú realmente reflexiones y que ya no camines como el hijo pródigo. Es el tiempo de regresar a casa, es el tiempo de volvernos a Dios, es el tiempo que tú y yo
debemos de reflexionar y debemos de asumir que, como dice aquí la palabra de Dios, que nuestros pecados realmente fueron clavados en la cruz del Calvario, pero para ello nosotros necesitamos hoy, a través de esta palabra, reflexionar y decirle a Dios que Él nos ayude, que en verdad nosotros necesitamos mejorar para la gloria de su nombre, para gloria de Dios, y óyeme, para bendición de tu vida, para bendición de tu familia, para bendición de aquellas personas que te rodean, para que tú seas de bendición en tu trabajo y no de maldición, para que tú no seas el obstáculo, las barreras en el trabajo, sino que tú seas la persona clave para ser de bendición. Dios te diseñó para eso a ti, para ser de bendición y no de maldición, pero tú debes hoy entregar la vida a Dios. Fuera de Dios no se puede lograr nada, fuera de Dios no hay un buen alcance. Tú necesitas hoy volverte a Dios. ¿Quieres hoy recibir a Jesús en tu vida, en tu corazón? Yo te invito a que hagas la siguiente oración. Solamente cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras y repite la siguiente oración. Señor Jesús, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y el Salvador de mi alma. Perdóname, Señor, de todos mis pecados. Hazme un favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, si yo muero hoy, voy a tu presencia, porque hoy me vuelvo a ti. Gracias, Dios, por perdonar mis pecados, mi vida. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Una enorme bendición para mí haber compartido esta palabra gloriosa, este evangelio glorioso, que es especial, que es único, que convierte al más vil pecador, pero que es urgente, es importante, es inevitable que el ser humano realmente debe hoy entregar la vida a Dios, debe de buscarle con todo su corazón, porque cuando nosotros buscamos a Dios con todo el corazón, las cosas realmente serán diferentes, todo nuestro entorno será glorioso, será especial. Así que Dios te bendiga, muchas bendiciones para tu vida.